Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con las clases del curso de mecánica y vamos a iniciar el estudio de las curvas características de los motores. Si ustedes ven el programa de la materia dentro de los objetivos que está explicitado en ese programa en la unidad de motores de combustión interna, justamente está el tema de la interpretación y el análisis de las curvas características que emergen de los ensayos normalizados de los motores. Yo les decía que el tema motores, seguramente los ingenieros mecánicos también lo abordan, por ejemplo, o otros tipos de disciplinas, pero con objetivos, con enfoques, con miradas totalmente distintas. Nosotros estudiamos los motores fundamentalmente para poder llegar a comprender, a analizar y hacer una discusión crítica de estas curvas que emergen de estos ensayos. Así que estas clases que vienen a continuación son muy medulares para ustedes. Vamos a compartir la clase, el PowerPoint. Bien. Entonces, en esta primer clase vamos a intentar compartir un poco los objetivos de los ensayos, algo relativo a los antecedentes, cuándo surgieron estos ensayos, y fundamentalmente la construcción, comprender la construcción de la curva de par motor, como dice ahí. Los objetivos de este tema serían que ustedes puedan, al final de esta serie de clases, que no va a ser una, poder analizar los resultados que emergen de los ensayos, que van a ser presentados en boletines, a través de curvas características, para poder predecir, para poder animarse a inducir cuál va a ser la real prestación de ese tractor a campo. Y también un objetivo, como siempre, actitudinal, valorativo, en cuanto a la importancia, la relevancia que tienen estos datos emergentes como herramienta realmente muy valiosa en nuestro futuro trabajo profesional, por ejemplo, a la hora de adquirir un nuevo tractor. Es decir, si nosotros pudiésemos tener a la mano estas curvas características, más allá de la información a veces muy escueta que aparece en un folleto, es una herramienta muy valiosa porque nos da mucha información sobre cuál es la posible prestación, la mejor utilidad que va a tener ese motor montado sobre ese tractor que estamos tratando de elegir, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de un ensayo? Bueno, los ensayos siempre tratan de simular, en este caso, simular la situación real de trabajo a la cual está sometido este tractor. Ustedes saben que un tractor es un motor de tracción, es la usina de potencia del campo, es muchas veces la máquina que más valor tiene, se vende por la potencia que tiene, están en valores aproximados unos 300, 350, 400 dólares el caballo, es lo que históricamente vale en Argentina un tractor. Estamos hablando de un producto muy oneroso, que como ya les dije, hoy día tiene mucho aporte tecnológico encima. Es un vehículo muy sofisticado, pero que, claro, tempranamente apareció la necesidad de poder corroborar si la información que da el fabricante, que está lógicamente comprometido con la venta, es un integrante de este conjunto que tiene serios intereses en que el producto se venda, si esa información que el fabricante nos brinda es real. Es decir, un primer objetivo del ensayo es transparentar el mercado, clarificar el mercado, ya que el usuario está comprando, bueno, tener alguna información que haya sido verificada más allá de lo que dice el fabricante que el producto ofrece. En este caso, en cuanto a las prestaciones de su motor. Claramente entonces apareció en el estado de Lincoln, allá en los años 20 del siglo pasado, apareció una legislación
en Estados Unidos, en ese estado en donde todos los tractores entonces que se vendiesen en el estado de Lincoln tendrían que haber sido ensayados. ¿Ensayados por quién? Bueno, lo que podemos inferir rápidamente es que lo lógico sería que en ese ensayo no estuviese involucrado ni la parte que vende ni la parte que compra, y que fuese alguna institución que tuviese suficiente idoneidad, expertise, en cuanto a los recursos humanos que van a hacer el ensayo, y tuviese los recursos, la aparatología para medición, de manera de que los ensayos, los resultados de esos ensayos pudiesen ser repetibles y comparables. Esas dos condiciones son los que conforman lo que llamamos ensayos de homologación. Para que estos ensayos puedan ser repetibles y comparables, deben existir normas de ensayo. Es decir, se sientan señores, generalmente representantes de los fabricantes, fundamentalmente instituciones de alto prestigio académico, como pueden ser universidades, puede haber asociaciones de productores, para establecer una receta, que eso viene a ser una norma, que va a tener que respetar la estación de ensayo. Como todo el mundo se puso de acuerdo cuáles son los pasos a seguir, esas normas entonces son verificables. Si producto del ensayo hay datos que el fabricante no está de acuerdo, que le parece que no son los correctos, como se cuenta con la norma, que debe aparecer citado al lado de cada resultado de un ensayo, bajo qué norma se hizo, no hay ningún problema, el ensayo se repite. Y al también existir entonces una norma de ensayo, los ensayos son comparables, es decir, no es necesario que el tractor sea ensayado en Francia, en Nueva Zelanda y en Argentina, si va a ser ensayado bajo la misma norma, los datos son perfectamente comparables. Hoy en la Argentina la mayoría de los países utilizan las normas OCDE. Históricamente cada país utilizaba distintas normas, había normas americanas y dentro de Europa también había países que tenían distintas normas. Bueno, hoy casi todo el mundo está bajo el paraguas de la OCDE, la Argentina también, a pesar de que no forma parte de la OCDE oficialmente, los ensayos se realizan en la estación experimental del INTA de Castelar, y se hacen bajo la normativa OCDE. Los antecedentes, como les decía, fueron en Estados Unidos. ¿Qué se hacía en esos primeros ensayos para verificar si la potencia que decía el fabricante era efectivamente esa y no otro? Se enganchaba un tractor en este caso hay otro tractor que está tirando, pero creo que lo modal era enganchar un tractor con un arado. ¿Sobre qué sustrato? Sobre un alfalfar consolidado, sobre un suelo prácticamente rígido, indeformable, y se lo hacía tirar el tractor un número de cuerpos de arado, se iba aumentando la velocidad, bueno, se anotaba. Al final del ensayo, o sea, se incrementaba, pudo 3 rejas, supónganse, a tal velocidad, a partir de esta velocidad no pudo. 4 rejas a tal velocidad. Al final aparecía una hoja informativa donde decía, bueno, este tractor pudo tirar como máximo tantos cuerpos de arado a tal velocidad. Claro, rápidamente se dieron cuenta que el trabajar sobre un suelo agrícola, aunque fuese un suelo bastante, como digo, consolidado, un suelo bastante rígido, prácticamente indeformable, no cumplía, no permitía que como resultado de ese ensayo los datos fueran repetibles o comparables, porque estamos hablando de el suelo agrícola siempre es deformable, siempre es trifásico, o sea que está compuesto por una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa, tiene un componente vivo en su capa superior, de manera que es imposible repetir exactamente las mismas condiciones cuando tenemos que dar un dato confiable, digamos, de ese ensayo. Entonces, al ser el suelo agrícola no
un sustrato que permitiese cumplir con ese ensayo de homologación, se pasó a fabricar una pista de ensayo, que es una pista totalmente rígida, formada por tarmacadán, un material bien definido, predeterminado, y que no implica que haya suelos, digamos, sustratos de distintas condiciones. Lo que pasa es que los ensayos, lógicamente, hechos en pistas de ensayo, en suelos indeformables, la prestación que brinda el tractor en un suelo rígido no es comparable a las condiciones reales de cuando trabaja en el campo. Entonces, hoy se siguen haciendo estos ensayos, pero fundamentalmente para ensayar las transmisiones, para verificar, porque las condiciones de ensayo acá hacen que la prestación tractiva de este tractor en un suelo indeformable sea muy superior a la que tiene en un suelo que va a sufrir deformaciones, va a formar huella y va a producir siempre algún corte tangencial del suelo. Hoy se siguen haciendo, como les digo, ensayos en pista. En un primer momento, bueno, otros de los objetivos en un principio de estos ensayos, que como ven en esta fotografía se hacían en la polea del tractor, entonces mediante correa se conectaba este tractor que se quiere ensayar a un freno dinamométrico, que va a ser el aparato que va a medir indirectamente cuál es el par motor que está entregando ese motor, y después si tengo el par y tengo el régimen puedo calcular la potencia, como ustedes saben. También ayudó entonces, como digo, a mejorar la calidad de los productos y contribuyó a sentar las bases de la estandarización, que eso es un capítulo muy importante. Es decir, cuando se empezaron a fabricar tractores, por ejemplo, ¿dónde estaba ubicado este eje? La toma posterior de potencia, que hoy todos los ensayos, todos los frenos se conectan al tractor a través de la toma posterior de potencia. ¿Dónde estaba conectado ese eje de salida? Que es un eje que toma potencia muy cerca del motor, o sea que la potencia que vamos a medir en la toma posterior de potencia es muy parecida a la potencia que entrega el motor. Insisto, la ubicación de esa toma no estaba definida. El tamaño de esa toma, de ese eje, en el cual se vinculan muchas máquinas, por ejemplo, las máquinas cosechadoras de forraje, las tradicionales enfardadoras, las segadoras, muchas empacadoras, enfardadoras, toman potencia a través de este eje, o sea, potencia rotacional. Entonces, no estaba normalizado ni siquiera el sentido de giro, si esta toma giraba para la izquierda o giraba para la derecha, cuál era su régimen de rotación, cuál era su diámetro. Entonces, los ensayos exigieron a que los fabricantes se pusieran de acuerdo y empezaran a trabajar, por ejemplo, en el tema de estandarización, de esto que le digo de las tomas de potencia. Hoy en la Argentina hay, como ahí ven, tomas de fuerza se llama, normalmente, aunque en realidad estrictamente transmite potencia, porque transmite par y transmite un régimen, hay dos categorías de toma. La toma categoría 1, que dice acá 540 vueltas por minuto, y ahí tiene una foto de la toma categoría 2, 540 y 1000 vueltas por minuto. Las dos tienen el mismo diámetro, 35 milímetros. Esta, la categoría 1, tiene 6 acanaladuras y esta tiene 21 acanaladuras. Entonces, cuando acá tienen un esquema muy sencillo de un tractor que va a ser sometido a ensayo en una estación de ensayo que tiene que estar autorizada para poder hacer esos ensayos, tiene que, insisto, demostrar que tiene el instrumental necesario, confiable, preciso, y que tiene también recursos humanos de suficiente capacitación como para hacer un ensayo. Y estos frenos dinamométricos, que vamos a explicar ahora, se conectan al tractor todo, o sea, no se desarma, no es que se ensaya el motor solo, sino que este tractor todo antes se vinculaba el freno a la polea y desde hace muchísimos años se vincula este freno a la toma posterior de potencia.
Se llama, en realidad, freno es un mecanismo dinamométrico de absorción, que tiene que tener como dos partes. O sea, para nosotros medir cuál es la potencia que tiene un tractor, lo vamos a hacer disipando esa potencia, utilizando este mecanismo dinamométrico, que va a tener una parte que es el disipador, estrictamente no de potencia, sino que lo que mide el freno dinamométrico es el par entregado por ese eje que gira, en este caso la toma, y conociendo después el número de vueltas al cual está girando, multiplicamos el par por el régimen para tener la potencia. Entonces, un freno, un disipador de trabajo y un sistema que permita variar, lógicamente, el nivel de frenado. Porque, insisto, nosotros estamos tratando de simular una situación real de trabajo. Dijimos que el nivel de frenado o el nivel de carga o el nivel de resistencia al cual está sometido el motor agrícola, en los trabajos agrícolas no es constante. Entonces nosotros no solo vamos a necesitar aplicar un determinado nivel de freno, sino varias, tratando de simular el trabajo real en el campo, tener un sistema que permita variar el nivel de frenado. Y por otro lado necesitamos un instrumento que mida cuál es ese valor de frenado. En un principio, una balanza. Entonces, los frenos como tal, en principio fueron mecánicos, después fueron hidráulicos, luego fueron eléctricos, hoy electrónicos. Y la segunda parte, el medidor de esfuerzo, también primero fueron masadores y hoy son bandas extensométricas o puentes strain gauge. La idea no es que conozcamos en detalle cómo es que frena un freno hidráulico y cómo es un freno eléctrico en base a corrientes parásitas de Foucault. La idea, como siempre, es que conozcamos los principios. Entonces, que conozcamos los fundamentos de esto. El primero de los frenos fue un freno por fricción. Esto se llama freno de Prony o de Prony, porque creo que era un francés. Entonces, fíjense, en este caso tenemos este eje giratorio que pretendemos saber qué potencia está entregando. Es muy difícil a priori, mirando un eje que gira, poder predecir qué potencia estará entregando. Entonces, lo que se hace es generar una resistencia, un par resistente que pueda igualar al par motor que está entregando este eje que gira. Y entonces, indirectamente, conocer cuál es el par motor que está entregando ese eje. Veamos el esquema. Tenemos acá este eje que está girando en sentido antihorario y está apretado este eje por estas mordazas. Entonces, estas mordazas tienen esta zona de contacto donde se va a producir la fricción entre las mordazas que están intentando apretar a ese eje que gira. Y estas mordazas, o este nivel de fricción, en definitiva, que se va a manifestar entre el eje y la mordaza, se puede regular acá mediante estos tornillos el nivel que se va apretando para generar mayor fricción entre la mordaza y el eje. Cuando se pone en contacto, entonces cuando yo me imagino que estoy apretando esta mordaza sobre este eje que está girando, en principio el eje este que está girando va a arrastrar a esta mordaza que tiene acá un brazo. Entonces yo me puedo imaginar que yo aprieto la mordaza y el rotor y la mordaza se hacen solidarios y este eje se levanta, ¿no? Se produce también una rotación en sentido solidario. Hasta ahí no hice nada. Ahora, ¿qué dijo Prony? Bueno, si yo en el extremo de este eje, de esta palanca, de este brazo de longitud L, coloco acá una balanza y le puedo ir agregando pesos,
puede llegar a ocurrir en un momento que los pesos que yo pongo en esta balanza equilibran de manera que este eje queda horizontal, ya no es arrastrado. Entonces, en esa situación de equilibrio, ¿no?, donde la velocidad de rotación se mantiene constante y este plano se mantiene perfectamente horizontal, puedo decir que el momento que genera esta fuerza producto de estas pesas por esta distancia L, ese momento que lo podemos llamar par resistente, es igual, ha sido igualado por el momento que entrega la fuerza tangencial de este eje, el cual yo quiero saber el par que está entregando, por la distancia R. Este eje tiene un diámetro D y un radio R. En la situación de equilibrio, entonces, el par resistente es igual al par motor. Estos fueron los primeros frenos. Claro, al cabo de un tiempo de funcionamiento, estas zapatas, las cintas de freno que se colocaban acá, se calentaban, no se podía mantener un nivel de frenado constante, se producía un desgaste, un calentamiento excesivo, etc. Entonces fueron reemplazados por frenos hidráulicos y, como les digo, hoy mayoría frenos eléctricos. Esto es una foto, por ejemplo, creo que esta es la estación experimental de Castelar, en donde tenemos en la toma posterior de potencia, que acá no la vemos, tenemos un eje cardánico perfectamente protegido y tenemos un freno, creo que este es un freno hidráulico, donde va a haber en todo freno un rotor, que es el elemento que gira solidario mediante un eje, una barra cardánica a la toma posterior de potencia, un rotor, y rodeando a ese rotor un estator, una carcasa, que va a querer ser arrastrada cuando esto gire en un determinado momento. El rotor va a pretender también llevarse consigo y arrastrar la carcasa, arrastrar el estator. Pero este estator, esta campana, fíjense que está fija mediante este brazo o esta rienda al suelo, o sea, no la puede llevar, no lo puede arrastrar. Y acá es donde está, ha sido reemplazada, lógicamente, esa balanza con pesas por otros mecanismos que puedan registrar la fuerza. Hoy son todas celdas de carga que tienen adentro puentes strain gauge. Es decir, si en una pieza cualquiera están soldados estos puentes strain gauge, se hace pasar corriente por esos puentes y lógicamente cuando hay una determinada fuerza que es registrada por esa rienda, porque el estator se quiere despegar, bueno, se va a modificar en ese pasaje de corriente de estos puentes la resistencia, ¿no? La resistencia va a ser modificada, va a aumentar la resistencia si hay más fuerza, y entonces se puede amplificar después esa variación de resistencia y se puede tener una lectura digital más precisa que una analógica, y hoy día vamos a ver después fotos donde hay computadoras que nos van dando directamente el valor de par que se está registrando. Pero el nivel de frenado y el nivel de lectura se ha reemplazado desde ese primer freno hasta los frenos actuales. Pero el principio es siempre lo mismo. Los frenos son instrumentos que convierten un trabajo mecánico en calor, es decir, son máquinas de rendimiento cero. Y que van a medir el par entregado intentando frenar ese eje que rota. En este caso, la toma posterior de potencia del tractor. Acá tienen las dos tomas, como les dije. En principio apareció esta toma hace muchísimos años, ya los primeros tractores, los fabricantes se las ingeniaron para tener un eje de salida que tuviese una potencia muy parecida a la potencia del motor, es decir, que va a tener muy pocos, 1 o 2 pares de engranajes que transmiten la potencia, y era una toma que
insisto, se normalizó con un tamaño determinado, que es unos 35 milímetros, y su régimen estándar es de 540 vueltas por minuto. Es decir que todas las máquinas que van a engancharse al tractor para demandar potencia a través de las tomas, si la toma es de categoría 1, el fabricante de la máquina sabe que el régimen de entrada que va a recibir su máquina vale 540 vueltas por minuto. Cuando los tractores fueron aumentando mucho la potencia, ya transmitir mucha potencia con un régimen que gira nada más que a 540 vueltas, implica transmitir pares o momentos torsores muy grandes. Ustedes saben que lo que rompe un eje no es la velocidad, sino el momento torsor. Entonces, si quiero transmitir más potencia, tengo dos caminos. O aumentarle el diámetro a este eje para que soporte un momento torsor más grande, y entonces a la máquina también le va a entrar un momento torsor más grande, entonces toda la máquina va a tener que resistir esos momentos torsores mayores, o aumentar el régimen, es lo más económico. Se pasó entonces a una toma que se conoce como toma categoría 2, que es la toma cuyo régimen normalizado es de 1000 vueltas por minuto. Y en este caso, para no confundirla, el diámetro es el mismo, 35 milímetros, pero tiene 21 canaladuras. Hay dos, como mínimo, dos tomas más, pero que en el país no tenemos, para transmitir más potencias, que fueron la categoría 3 y la 4, se mantuvo en esas el régimen de 1000 vueltas, pero se hizo diámetros cada vez más grandes, 40 y pico la toma 3 y 50 y pico la toma 4. Hay dos conceptos que ya quiero introducir, el de relación de transmisión y el de eficiencia de la transmisión. La relación de transmisión es una relación cinemática que relaciona régimen del elemento motor con el régimen de salida o régimen del conducido. En este caso yo estoy diciendo que el eje de salida tiene un régimen estándar, si es categoría 1, de 540 vueltas por minuto. ¿A cuánto gira el motor cuando la toma gira a 540 vueltas por minuto? Depende de la relación de transmisión que haya elegido el fabricante. Si es 4:1, por ejemplo, en la toma esta, categoría 1, 540 por 4, 2160, creo que ese será el régimen del motor. Es decir, que cuando el motor gire a 2160, la toma girará a 540 vueltas por minuto. Eso es relación de transmisión, relación cinemática, relación de vueltas. Y esto es eficiencia de la transmisión, es decir, cuánta potencia sale, en este caso, de la potencia del elemento conducido con respecto a la potencia motora. Porque la transmisión de potencia nunca es sin costo. No es que yo coloco muchos engranajes o coloco poleas y correas y siempre tengo la misma potencia del elemento que la genera. No, hay pérdidas. En este caso, tengo que conocer esas pérdidas, están englobadas dentro de lo que nosotros llamamos rendimiento o eficiencia de la transmisión. Como la toma está muy cerca del motor, las pérdidas son muy pocas. Entonces la potencia que nosotros medimos en la toma posterior de potencia es muy parecida a la potencia que efectivamente tiene el motor. Bien. En la determinación de esta potencia rotacional, vamos a ver que entonces con los frenos se mide el par motor, se mide el régimen y se mide el consumo horario. Y se calcula, multiplicando el par por el régimen, la potencia, y se calcula el consumo específico, dividiendo el consumo horario por la potencia. Lo que me interesa hoy es, como les decía, tratar de comprender, de explicar la curva característica de par motor. Y lo vamos a hacer a partir de una curva característica de par
de un motor de regulación mecánica. Vamos a estudiar las curvas de los motores de regulación mecánica y después hacemos las diferencias con los motores de regulación electrónica. Entonces, nosotros ya vimos cuando estudiamos el diagrama indicado o el ciclo real del motor, llegamos a los 3 factores que determinan la potencia. Decíamos que la potencia de una máquina térmica se puede expresar como el trabajo que entrega por ciclo sobre el tiempo que le lleva realizar el ciclo. Y llegamos a esta expresión: presión media efectiva por volumen de cilindrada por régimen activo, que sería N dividido 2 si es un motor de 4 tiempos, o sea que necesita dar 2 vueltas de cigüeñal para completar el ciclo, que son todos los motores que estudiamos nosotros. Después dijimos también que la presión media efectiva se puede calcular a partir de conocer la presión media indicada y el rendimiento mecánico. Y yo les puse los factores de los cuales depende la presión media indicada, que son rendimientos, rendimiento térmico indicado, rendimiento volumétrico, densidad del aire, poder calorífico, y uno sobre la relación aire-combustible. Me interesa entonces que repasemos que nosotros tenemos 2 ecuaciones que ya conocemos de potencia. Por un lado, dijimos que potencia de un elemento que gira la podríamos calcular como la fuerza tangencial de ese elemento que gira por la distancia. La fuerza, entonces, por la distancia, sería el trabajo para una vuelta, para realizar una vuelta completa, yo debiera multiplicar el módulo de la fuerza por la distancia que recorre esa fuerza en realizar una vuelta. La distancia es el perímetro, o sea, 2pi radio. Eso es una vuelta, para recorrer una vuelta. Si ese eje está girando a n vueltas, tendré que hacer entonces la fuerza por 2pi radio por n vueltas. Y ahí ya tengo la potencia. Ya relacioné el trabajo y la velocidad. La fuerza tangencial por el radio lo llamamos par motor. Entonces, una expresión de potencia sería par motor por 2pi por régimen. Si el par motor está expresado en kilográmetros y el régimen está expresado en vueltas por minuto, para que la potencia la pueda expresar en caballo vapor, yo tengo que pasar las vueltas por minuto a segundo. Tengo que saber que 75 kilográmetros sobre segundo es 1 caballo vapor, y entonces genero esa constante. Si hago 2pi por 60 sobre 75, me va a dar un número muy pequeño para llevarlo a caballo. Si hago la inversa de ese número, obtengo esta constante que es 716,2, que es la constante, insisto, que ya tiene metido el 2pi adentro, y que el par está expresado en kilográmetros y el régimen en vueltas por minuto, para que la potencia me dé en caballo vapor. Ustedes pueden hacer el cálculo si el par está expresado en newton metro, que es la unidad del sistema internacional, y quieren llevar la potencia en kilowatt, ¿cuál debería ser la constante? Creo que es 9550. Pero entonces tengo una expresión de potencia que dice que es par por régimen sobre una constante, y tengo otra expresión de potencia que dice que es la presión media efectiva por el volumen de cilindrada por el régimen activo, o régimen W2. Fíjense que si yo despejo de la primera expresión el par motor me queda que es igual a la potencia por una constante dividido el régimen. Y si despejo la presión media efectiva de esta otra ecuación, que también es una expresión analítica de la potencia, me queda que es la potencia
sobre el volumen de cilindrada por el régimen activo. Para un motor ya construido, el volumen de cilindrada es constante. Si yo veo estas dos expresiones, puedo inferir y puedo tener un respaldo analítico que pregunto, ¿qué me dicen esas dos ecuaciones? Si ustedes las miran. Par es potencia por constante dividido régimen, y presión media es potencia por un volumen de cilindrada que también es constante por un régimen. Si yo igualo entonces esas dos ecuaciones, fíjense que lo que puedo entonces inferir de acá es que son muy parecidas estas ecuaciones. Es decir, yo puedo inferir que la curva de presión media y la curva de par van a ser similares. O puedo decir que el par motor depende de la presión media. O puedo decir, y si yo llego a explicar cómo varía la presión media efectiva que genera un motor, puedo explicar cómo varía el par. Y yo ya tengo una expresión analítica de los factores de los cuales depende la presión media efectiva. Entonces, si puedo explicar, repasando lo que vimos, de la presión media efectiva, acá analíticamente digo, puedo llegar a explicar la curva de par, porque rápidamente puedo ver que una cosa depende de la otra. Insisto, puedo despejar entonces que la presión media efectiva, si igualo estas dos ecuaciones, puedo llegar a despejar que la presión media efectiva es 4pi por el par motor dividido el volumen de cilindrada, o que el par motor es la presión media efectiva por el volumen de cilindrada dividido una constante, 4pi. Entonces, para un motor ya construido, que el volumen de cilindrada es constante, la presión media efectiva es el parámetro que me explica el par. Todo lo que me ayude a analizar y a comprender las variaciones de la presión media efectiva me están ayudando a comprender las variaciones del par motor. ¿Y de qué depende la presión media efectiva? Bueno, en la presión media efectiva es la presión generada producto de la combustión. En la combustión, recuerden que hay dos elementos, el aire y el combustible. Nosotros decimos, los motores de combustión diésel trabajan siempre con mezclas pobres, con exceso de aire. Recuerden que dijimos que siempre trabajamos por arriba de la relación estequiométrica de 15, o sea, como mínimo trabajamos con una relación 22, 23, y de ahí para arriba, o sea, siempre con mucho aire, porque la combustión nunca es completa y perfecta. Entonces, se trabaja con exceso de aire, con la mayor cantidad de aire posible. El motor tiene que aspirar la mayor cantidad de aire posible, comprimir ese volumen muchas veces, porque acá no tenemos la ayuda de una bujía, de manera que ese aire comprimido tenga suficiente temperatura como para que cuando le inyecte un combustible que tenga suficiente poder calorífico, encuentre oxígeno y se combustione. Y genere esa presión media efectiva que actúa sobre la superficie de un pistón, presión por superficie genera una fuerza que se traslada por una biela a lo largo de una distancia que es la carrera, y después, mediante el mecanismo biela-manivela, generamos un par motor que si lo mantenemos en el tiempo, dijimos, estamos generando potencia. Entonces, aire, mucho, la mayor cantidad de aire posible. Si nos falta aire, vamos a tener combustión incompleta. Combustible, estamos limitados en la cantidad de combustibles. Trabajamos, dijimos, con dosis muy bajas de combustible. Hablábamos de 40, y a lo mejor un poquito más, miligramos de combustible por ciclo y por litro de cilindrada. Si tenemos más combustible, nos va a faltar oxígeno y vamos a tener cadenas de hidrocarburos que no se oxidan totalmente, generando humos. Vimos esto ya cuando estudiamos el diagrama indicado, señalando que esta limitación, entonces, este límite superior
de cantidad de combustible nos limita los valores de presión media a estos valores, 7, 8, 9 kilos centímetros cuadrados y no más. Trabajamos con límites inferiores de aire y límites superiores de combustible. En cuanto al combustible, vimos que el único parámetro que nosotros utilizamos para cuantificar el llenado de aire en el motor es el rendimiento volumétrico. Es decir, relacionar la masa real de aire que está entrando en la unidad de tiempo sobre la masa de aire teórica que debería entrar para llenar ese volumen de cilindrada. Medimos la masa de aire real, la relacionamos con la masa de aire teórica, que lógicamente será el volumen por la densidad del aire. Sabiendo las condiciones del día, podemos sacar la densidad del aire y podemos hacer esa razón y ver el rendimiento volumétrico del motor. También dijimos que, claro, esa masa de aire, por ejemplo, que entra en la unidad de tiempo, el caudal, podría ser, ustedes saben que la ecuación de continuidad me dice que es sección por velocidad. Podríamos aumentar mucho la sección de entrada del aire al motor, de las válvulas. Pero también sabemos que tener válvulas, cabezas de válvulas con secciones muy grandes, podría implicar masas, válvulas de mucha masa, lo cual arrastran problemas de inercia importantes y es difícil evacuar el calor de una pieza tan grande. Entonces, hoy generalmente van a encontrar, en vez de válvulas tan grandes, se hacen 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de escape con árbol de levas independiente. Y recuerden que también vimos en cuanto al aire, que un factor que afecta mucho a este rendimiento volumétrico eran las pérdidas de carga, que nos explican la baja del rendimiento volumétrico cuando el motor va a muchas vueltas. Cualquier fluido que yo quiero mover por cualquier conducto, sea aire, agua, aceite o el que ustedes quieran, a mucha velocidad, las pérdidas por rozamiento entre las moléculas de este aire unas con otras, y fundamentalmente el aire que va pegado a los conductos, a los múltiples en este caso, esos rozamientos son muy grandes, o sea, se pierde mucha energía en forma de calor. Entonces, se afecta el rendimiento volumétrico. Y dijimos, cuidado que las pérdidas de carga, además de tener que ver con el diseño, con el diámetro del conducto, lo ideal sería un conducto de gran diámetro, que no tuviese codos, que fuese perfectamente pulido, que fuese corto, la velocidad incide al cuadrado, o sea que las pérdidas de carga aumentan con el cuadrado de la velocidad. De manera que una curva típica de rendimiento volumétrico en un motor diésel de un tractor es de este tipo, es decir, se diseña el motor en todos esos aspectos que acabamos de ver, más momentos de apertura y cierre de válvulas, más cruce de válvulas, más tamaño de ubicación de los filtros, para que el motor tenga un máximo rendimiento volumétrico, factor que incide en la presión media efectiva. Tendría que poner en cada una de estas diapositivas la ecuación de la presión, pero recuerden que la presión media efectiva tiene que ver con el rendimiento volumétrico. Entonces, de manera que el rendimiento volumétrico sea máximo a un número de vueltas relativamente bajo. Los motores de los tractores dijimos que andan alrededor de 2.200, 2.300, no más de 2.500 vueltas por minuto. El fabricante elige una velocidad máxima de rotación en función de la vida útil que quiere de su motor, en función del equilibrado del motor. Es muy difícil equilibrar un cigüeñal que tiene que soportar presiones grandes, porque pares grandes, porque el motor es para hacer grandes esfuerzos, y también pretender que haga mucha velocidad. Y también en función de la calidad de los materiales. Pero los regímenes no varían nunca más de 2.500. Yo creo que los últimos motores, incluso las vueltas han sido un poquito más bajas. Entonces, si ahí tenemos el régimen, el fabricante va a elegir entonces un régimen máximo, que está bastante alejado, en este caso, por ejemplo, 2.500 vueltas, y el régimen de rendimiento volumétrico máximo es muy inferior. Porque nos conviene entonces que el motor tenga su máximo rendimiento volumétrico, porque ahí, ya les adelanto, en ese régimen, o muy cercano a ese régimen, va a generar la máxima presión media efectiva y por lo tanto el máximo par.
Esta es una típica curva de par motor. Entonces, nosotros vamos a partir de una aceleración máxima y vamos a ir aplicando niveles de frenado crecientes y ver cómo responde el motor, y nos va a entregar esta curva característica. Vamos a encontrar esto. Si el motor está acelerado a este régimen máximo y el nivel de frenado es 0, que simularía un tractor acelerado al máximo sin que tenga nada enganchado, no está tirando de nada, ni siquiera el aire acondicionado prendido, ni siquiera un cambio puesto, ni siquiera se está autotransportando, un tractor solo, parado, acelerado al máximo. Nosotros ya sabemos que si el nivel de carga demandado es 0, el regulador de la bomba inyectora va a estar inyectando el mínimo volumen de combustible. En ese punto, el nivel de frenado, si yo no estoy aplicando ningún nivel de carga, el dinamómetro me va a marcar que el par efectivo es 0, porque el par de frenado es 0. Hay todo un primer tramo de la curva que que es en este caso el tramo rojo, en donde en este punto, que el motor no tiene carga ninguna, no hay frenado ninguno, el volumen de inyección es mínimo. Cuando yo empiezo a aplicar un nivel de carga, cuando el freno empieza a aplicar un nivel de carga, lo que se nota, lo que aparece es que el motor en esta zona, hasta el punto 1, baja muy poquito de vueltas, o sea, las vueltas prácticamente no se afectan, y el motor rápidamente entonces es capaz de entregar un momento torsor o un par motor equilibrante igual al momento torsor demandado. Rápidamente, insisto, sin variar prácticamente las vueltas, el motor responde y genera un par motor igual a ese momento torsor de frenado que yo le estoy haciendo cada vez más grande. Yo aumento el par de frenado, el motor genera un par motor mayor. Aumento el par de frenado, el motor genera un par motor mayor. Y casi no baja las vueltas. ¿Cómo hace eso el motor? ¿O cómo explico eso? ¿Cómo explico que la presión media efectiva aumentó tanto en esta zona? Porque dijimos que la variación del par la puedo explicar con la presión media efectiva. Bueno, la explico porque en esta zona actúa el regulador. Es decir, el regulador en este punto que está inyectando el mínimo volumen, a medida que el nivel de carga aumenta, recuerden que nosotros hablamos del principio de aquel regulador mecánico, de los contrapesos, ¿no? El nivel de carga aumenta, los contrapesos se acercaban, se tiraba de una cremallera, se variaba la carrera útil del pistón buceador de la bomba, de manera que aumentaba el volumen de gasoil. Entonces, lo que está pasando entre este punto y este punto es que el volumen de gasoil en cada inyección es creciente, desde un volumen mínimo en este punto hasta un volumen máximo en el punto 1. Eso es lo que se llama zona de acción del regulador. ¿Qué pasa si yo sigo frenando? O sea, sigo aplicando un momento de frenado, una carga, una resistencia mayor. ¿El motor se para o sigue? Es capaz de entregar un momento torsor creciente. Fíjense que en esta curva, entre el punto 1 y el punto 4, esta línea azul, me indica que el motor generó un momento torsor igual al resistente, no se paró. Pero el incremento del par motor no tiene la misma pendiente, porque ya a partir de este punto 1, de acá a la izquierda, en todos estos puntos, el regulador está inyectando el máximo volumen de combustible. El volumen de combustible ya es máximo. Así que de esos dos elementos que intervienen en la combustión, capaces de generar la presión, el combustible ya llegó al máximo volumen. Por supuesto, ese mismo volumen máximo
Si el régimen es más chico, se inyectará menos veces por minuto, pero el volumen es el mismo. Entonces tengo que explicarlo con el otro elemento presente en la combustión, que es el aire. Nosotros vimos en la curva anterior que el rendimiento volumétrico tenía un máximo en este punto, dijimos acá alrededor de 1600 vueltas. El rendimiento volumétrico decae mucho a altas vueltas por la pérdida de carga, y el rendimiento volumétrico también decae a muy bajas vueltas, porque dijimos que en ese momento, al tener un motor, un determinado cruce, que intenta aprovechar la inercia del aire y permite que la válvula de admisión retrase su cierre con respecto al punto muerto inferior, cuando el aire no tiene inercia, todo eso pasa a ser una desventaja. El pistón empieza a subir y el aire que entró se vuelve por el múltiple de admisión. Entonces ahí también el rendimiento volumétrico decae. Entonces, entre este punto 1 y el punto 4, el incremento de la presión media la explico por la mejora del rendimiento volumétrico, porque hay una mejor relación entre ese combustible que entró y el aire, que cada vez entra una más masa de aire. La combustión en este punto, en el punto 4, acá es la mejor. Acá es donde se produce la presión media efectiva máxima. Acá es donde tengo el máximo rendimiento volumétrico. A partir de ahí, si yo sigo frenando, podré obtener 1 o 2 puntos más, pero el motor ya se va a parar rápidamente. Entonces tengo una zona de acción de regulador que la tienen que dibujar chica, por favor, pequeño. El regulador regula, mantiene el número de vueltas más o menos constante. O sea que serán 200 vueltas, 250 vueltas, no más. Porque si no, si el regulador, si la zona de acción del regulador tiene tantas vueltas como esta otra zona, el regulador no tiene sentido, no está funcionando como regulador. El regulador mantiene el número de vueltas más o menos constante y es capaz de aumentar significativamente la presión media efectiva porque varía la relación aire-combustible en gran medida, es decir, está aumentando el volumen de combustible desde un mínimo hasta un máximo. O sea, esta relación aire-combustible cada vez es más chica entre este punto y este punto. Por lo tanto, la presión media efectiva cada vez es más grande. Desde este régimen, que en un motor de regulación mecánica se llama régimen nominal o par motor nominal, que es cuando el regulador está inyectando el máximo volumen de combustible hasta el par máximo, esta se llama zona de sobrecarga estable, porque todavía el motor es capaz de entregar un par creciente, ya no con esta pendiente, gracias a que varía fundamentalmente el otro elemento de la ecuación, que es el rendimiento volumétrico. Entonces, cuando ya la relación aire, cuando el volumen de combustible es el máximo, si yo no varío el combustible, o sea, el poder calorífico es 1, la densidad del aire es 1, el factor que fundamentalmente incide en maximizar la presión media efectiva es el rendimiento volumétrico. Fíjense ahí que yo les puse las unidades, una forma de saber si los factores que intervienen en la ecuación son los adecuados, es ponerle las unidades a cada factor y ver si el parámetro que estoy buscando tiene unidades coherentes. En este caso, los rendimientos son adimensionales, la relación aire-combustible es adimensional, o sea que solo tengo densidad del aire y poder calorífico. La densidad del aire, por ejemplo, masa sobre volumen, kilos sobre metro cúbico, les puse ahí, por poder calorífico, que podrían ser tantas kilocalorías por kilo. Las kilocalorías las pueden convertir en trabajo, es decir, ustedes ya conocen el equivalente mecánico del calor o el equivalente térmico del trabajo. O sea que estas kilocalorías las puedo convertir en trabajo, es decir, en kilográmetros.
Entonces me quedaría kilo sobre metro cúbico por kilográmetro sobre kilo. Simplifico, kilo con un kilo, metro cúbico con metro, y me queda kilo metro cuadrado. Pregunto, ¿esa es una unidad de presión? Sí. Entonces, verifiqué que la ecuación está bien. Bien. Ahora, si yo mido el par y mido el régimen, puedo calcular la potencia, ¿no? Acá abajo vemos otra vez una típica curva de construcción del par motor. Y acá arriba vemos una típica curva de potencia, es decir, si la potencia es el producto del par por el régimen, en esta zona, la zona de acción del regulador, el par crece mucho y las vueltas caen poco. Por lo tanto, la potencia acompaña a la curva de par. El par crece muchísimo y las vueltas prácticamente no cambian. Así que la potencia es creciente. En la zona de acción del regulador, la pendiente que va a tener la potencia es prácticamente la misma que la pendiente que encontraron en la curva de par. Hasta que llegan a un punto donde el volumen de inyección era máximo, este era el régimen nominal, el par nominal, que dijimos, pero en esta zona de acción del regulador, el par que es capaz de entregar el motor equilibra al par resistente. Pero ya las vueltas caen mucho, porque claro, el regulador ya no actúa más. Yo partí de este punto, empecé a frenar el motor, el regulador actúa acá inyecta el máximo volumen, y a partir de ahí ya no tengo más regulador a mi favor. Entonces, esa mayor demanda de carga, no hay ningún mecanismo que me mantenga el número de vueltas más o menos constante, entonces las vueltas caen mucho. O sea, en la zona de sobrecarga estable, si bien el par crece, las vueltas caen mucho. Entonces la potencia decae. Porque la potencia es el producto del par por el régimen. En la zona de acción del regulador hay un parámetro que crece mucho y el otro prácticamente no cambia. Pero en la zona de sobrecarga estable, el par crece no tanto, pero las vueltas bajan mucho. Entonces la potencia decae. Entonces, en este punto, donde teníamos el régimen nominal, el par motor nominal, tenemos la potencia máxima. ¿Bien? Yo partí de esta posición del acelerador y fui frenando al motor. En este punto, que estaba sin carga, el volumen de inyección era mínimo. La potencia que gasta ahí el motor es lo que se conoce como potencia de fricción, es decir, la potencia que gasta en calentar el ambiente y la potencia que insumen los mecanismos que conforman todos los sistemas auxiliares al motor. Pero potencia efectiva, entregada, útil, es cero. El par de lectura, el par que me marca el dinamómetro es cero. Si el par es cero, la potencia es cero. Y el volumen de inyección es el mínimo. Lo que les quiero decir es que si yo ahora partiese desde otro punto, desde este punto, o sea, mi régimen fuese otro, porque la palanca del tractorista la desacelero, en este punto, si el nivel de frenado no existe, si no hay ninguna carga demandada, el regulador otra vez está inyectando el mínimo volumen de combustible, exactamente igual al que inyectaba en este punto. La diferencia será que acá ese mismo volumen mínimo lo hará menos veces por minuto, pero el volumen es el mínimo. Si yo frenase partiendo desde este punto, pasa lo mismo. Es decir, el regulador empieza a inyectar un volumen creciente de combustible hasta llegar a ese punto, que es el volumen de inyección máximo. Pero claro, ya la potencia mía, ahora que partí de este punto, no es la que tenía antes, porque yo desaceleré. Lo mismo si yo desacelero hasta este punto. En este caso están graficadas 3 posiciones, pero hay infinitas posiciones. Es decir, si yo parto de la aceleración máxima, obtengo esta curva.
Yo lo que hago con el acelerador al máximo es decirle al regulador, regúlame alrededor del régimen máximo. Y lo que hago con la palanca del acelerador es mandar a trabajar al regulador a la aceleración que yo elegí. Cuando yo desacelero a 2200, mando al regulador a que regule alrededor de 2200. Por lo tanto, me fabriqué, entre comillas, cada vez que desacelero, un tractor de menor potencia. Este tractor tenía esta potencia de 60 kilowatts, y yo puedo, si no necesito esa potencia, desacelerar y volver a cargar, y va a tener menos potencia máxima. Y si desacelero más, va a tener menos potencia máxima. Yo sé que esto cuesta entenderlo. Y acá está graficado lo mismo en la curva de par, para distintas posiciones del acelerador. Por eso dice, según donde el tractorista mande a trabajar al regulador, a través de la palanca de comando del acelerador, puedo tener en esta imagen 3 tractores de 3 diferentes potencias. Esta es la potencia máxima, lógicamente, con la cual se vende el tractor. Este tractor se vende con una potencia de 60 kilowatts. Ahora, ¿puede entregar menos de 60 kilowatts? Sí, por supuesto. Si yo no lo acelero a fondo y lo desacelero, puedo entregar esto. Puede entregar muchas potencias. En principio estamos viendo, en función de la aceleración que elija el tractorista, va a tener potencias máximas disponibles diferentes. Bien, acá entonces aparecen, esto es lo que se llama curva de corte del regulador, apareció esta curva de corte, y acá, bueno, esta es la curva de par, simplemente cuando tengo el valor de par, entonces el valor de par multiplicado por el valor de régimen, tengo el valor de potencia. Las curvas que vamos a estudiar son la curva de par, la de potencia y la de consumo específico. Quisiera que terminemos acá, en principio, porque me parece que ya hay muchos conceptos dados. Dejamos de compartir y finalizamos.